Nuestra siguiente invitada es madrileña, pero es palentina de adopción. Es periodista y aterriza en el mundo editorial con su primera publicación, Imperfecto, una novela de amor con temas tan universales y reflexivos que la hacen apta para adultos. Y hablamos con ella en estos momentos. Inma Mansilla, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar por el principio, porque todo comenzó durante una siesta un mes de diciembre en 2016. Cuéntanos. Yo siempre digo que Imperfecto es un sueño hecho realidad literalmente. Yo me eché la siesta, pues pongamos otoño, finales de 2016, 1 hora de siesta. Me echo la siesta y sueño lo que luego se convertiría en el capítulo 2 y 32, el inicio y el final. El sueño es la parte de fantasía, pero el resto es la vida real. Yo siempre digo, Imperfecto es un libro que es muy cotidiano, es un libro que cuenta la vida tal y como es. Entonces, bueno, yo era más mayor, no tenía los 20 años que tiene la protagonista, pero realmente tampoco estaba tan lejos. En 2017, cuando yo empecé a escribirlo ya más en serio, tampoco estaba tan lejos de esos 20 años. La época universitaria estaba todavía un poco fresca. Entonces, realmente es un libro que se llena de lo que yo voy viviendo y de lo que vive la gente a mi alrededor. Es un libro que yo cuento que está lleno de historias reales en las que hemos tenido que cambiar muchos nombres porque si no tendríamos problemas. Es una historia que habla de varios temas, pero entre ellos sí, del amor y de la suerte, o no tan suerte, de encontrar a la pareja perfecta, ¿no? Bueno, yo cuando me preguntan siempre de qué va Imperfecto, le digo, Olga, ¿a ti te gustaría salir con alguien perfecto? Claro. ¿Sí? Bueno, con sus imperfecciones. Bueno, sí, la verdad es que invita a la reflexión este tema. Esa es la cuestión, de eso va el libro. Perfecta para mí, que no significa que sea perfecta. Claro, eso es, que es perfecto, que no, de eso va el libro. Eso es un poco el trasfondo que hay en el libro. Ajá. Y mientras lo que hacemos es encontrarnos una realidad, que es la de Lola, pero realmente yo siempre digo que cuando tú cuentas tu historia y cuentas la historia de la gente a tu alrededor, porque es la que te hace ser de una forma o de otra. Entonces, en el caso de Lola, sí, la tenemos aquí en la portada, vamos a conocer la historia de Lola, pero también vamos a conocer la historia de su amigo, del compañero de clase, de su compañera de piso, porque en realidad todas esas historias conforman la historia de Lola. Y además es muy bonito porque son realidades en las que estoy segura de que cualquiera que lea el libro va a encontrar un personaje con el que va a empatizar. Ajá. Una realidad que ha vivido, aunque fuera hace 10 años, ese primer amor que tanto nos ha marcado, ese enamoramiento secreto entre amigos, unos cuernos, un amor tóxico, incluso temas como, por ejemplo, la violencia de género. Se trata, es una cosa que existe hoy en día y se trata también. Entonces, por eso yo digo que es un libro que es muy real y para el que yo me he documentado para que dentro de ese punto de ficción sea lo más verídico posible. Sí, sí, yo siempre cuento como anécdota, ella viaja a Brasil, no vamos a contar por qué, ella viaja a Brasil y los vuelos realmente están calculadas las horas de los atardeceres. Son las horas de los atardeceres de aquel momento. Y, por ejemplo, hay un momento en el que entra en acción una psicóloga. Yo he hablado con una psicóloga para que realmente esto, si lo lee una chica de 20 años, sea una novela, pero también te ayude. Es un libro que invita a reflexionar, que invita a pararte y a mirar, que es un poco también el significado de ese tatuaje. Y todo el mundo pregunta, que yo lo tengo también aquí en la nuca, y todo el mundo pregunta... ¿Tú también lo tienes? Yo me lo hice el día que salió a la venta, porque para mí esto ha sido un sueño hecho realidad y además con un camino que no ha sido fácil, en absoluto. Entonces, quizá por ese doble satisfacción. Ajá. Yo tengo el tatuaje también, ella lo tiene en la muñeca, yo la muñeca no podía, pero me lo hice en la nuca. Y entonces estoy muy orgullosa de haberlo logrado a pesar de todo, porque con 7 años te aseguro que te entra la tentación de colgar la toalla 1000 veces. ¿Y por qué no ha sido fácil? Cuéntame. Pues no ha sido fácil, en primer lugar, porque yo siempre cuento una realidad que es muy dura, pero es así. A mí este libro me lo iba a publicar una editorial muy importante, pero yo presentaba, como tú. Sí, de eso vamos a hablar luego, sí. Y yo dejé de presentar, y pasas a ser alguien que ya no está más desconocido, ¿no? Ahí lo tenemos. Ya no atraes, ¿no? Eso es. Entonces fue muy duro, porque en ese momento, que coincide además que yo me voy a vivir a Palencia, entonces coincide eso y fue muy duro porque fue como, joder, ya no eres tan famosa y ya no se te va a poner el foco, aunque tu obra lo valga.
que es una realidad. Por eso yo cuando me preguntan ¿qué sientes? Orgullo y frustración, las dos cosas. Esa parte de orgullo de lo he logrado, pero hay mucha frustración porque realmente creo que es un libro que podría llegar mucho más lejos de lo que llega, pero yo llego hasta donde llego, quiero decir. Entonces hay muchas veces en las que me da mucha rabia no tener a lo mejor el respaldo de una editorial que apueste más por ti y que te escuche, y ha sido sencillamente por ese paso a segundo plano, podríamos decir. Y ya te digo, yo aún así lo he hecho, bueno, yo he contratado de mi bolsillo a una correctora, porque para mí esto era una cosa seria, era una cosa de verdad, una cosa que pasa a la prosperidad. O sea, ese sentimiento de yo esto lo voy a dejar, claro, y mis bisnietos lo van a leer, se te pone aquí como una cosa en el estómago y es muy guay, pero tienes que tener cierto sentido de la responsabilidad también. Entonces ha sido duro porque yo he tenido que hacer una inversión económica y yo luego he tenido que moverme mucho. Afortunadamente yo he trabajado en el mundo de la comunicación y he podido conocer a gente que me ha echado una mano pero no todo el mundo lo tiene así de fácil. Entonces esa es la parte un poco amarga, podríamos decir. Es la parte amarga, pero también la satisfacción de que el libro está ahí. Y además, decías tú que que has sido presentadora, eres periodista, has sido presentadora de televisión. Se nota eso en el libro porque es un libro que quien lo lee dice que es muy ágil, que es muy fácil de leer, que tiene además mucha descripción, mucho visual. ¿Ha influido eso tu profesión y también que te hayas dedicado a la televisión a la hora de escribir y de describir el libro? Ha influido en dos sentidos. En primer lugar, cualquier persona, su forma de escribir con el paso de los años va cambiando. Un periodista le pasa eso multiplicado por 1000. Y en segundo lugar, se nota mucho que a mí, claro, a mí me apasiona la tele, yo lo veo. Y esto es un sueño. Entonces yo el capítulo 2, ¿cómo no lo voy a describir si yo lo he soñado perfectamente? Claro. Ese niño que aparece en la portada, yo lo he soñado. Entonces yo siempre digo que Imperfecto es como si le colocamos a Lola una cámara aquí detrás y la acompañamos en su vida, desde octubre de 2016 a mayo de 2017. Y vamos a vivir con ella, vamos a escuchar lo que ella piensa. El narrador es verdad que es en tercera persona, no es ella. El narrador es quizá donde se me puede ver más a mí, spoiler. Pero vamos a seguirla con una cámara y vamos a verlo. Yo hay mucha gente que lo lee y me dice, jo, Inma, es que lo estoy viendo. Dice, aparte de que te reconozco a ti en 1000 cosas. La gente que me conoce, conoce. Pero luego la gran mayoría de personas coinciden en que, uno, es muy fácil empatizar con algún personaje, verse en alguna situación reconocido. Y en segundo lugar, dice, hay que hacer una serie de esto. Es que lo pide. Dice, porque yo lo estoy viendo perfectamente. Qué maravilla. Bueno, y ya para terminar, Inma, ¿cómo de imperfecta es Inma Mansilla? Súper imperfecta. Pero bueno, este libro también me ha ayudado mucho. Yo siempre digo que la literatura tiene las letras en general tienen una cosa muy poderosa y es que te permiten verte desde fuera, porque cuando nos vemos desde dentro a veces el espejo está un poco distorsionado. Y cuando tú te ves desde fuera, mira, yo hay una cosa que cuento, yo lo guardo en orden cronológico. Y yo cuando siento que estoy apalancada en mi vida, yo miro lo que he escrito y lo leo. Y ves lo que has madurado, ves lo que has vivido, ves lo que has aprendido. A mí, escribir me ha salvado la vida, porque te ayuda a verte desde fuera, a plasmarte en un papel y a que ese autoengaño, que puede ser una cosa muy positiva o muy negativa, no te destroce. Entonces a mí, y yo lo digo, a mí hacer esto me ha salvado la vida y a día de hoy es verdad que ahora escribo menos porque yo lo digo, el drama me inspira, no lo puedo evitar, los escritores nos encanta el drama y no estoy en un momento de tanto drama en mi vida, entonces ahora estoy escribiendo menos, escribo cosas más bonitas y tal, pero sí es verdad que es algo que para mí ha sido medicinal y que además yo invito siempre a la gente a hacerlo, porque no todo el mundo tiene que escribir para que alguien te lea, escribe para ti, no tienes que publicarlo. Quiero decir, y me gusta mucho ver cómo hay mucha gente que lee y se anima a escribir, por ejemplo, o lee y dice gracias por poner palabras a lo que necesitaba expresar. Eso es lo mejor que te pueden decir como escritor, es gracias porque era lo que necesitaba leer o escuchar en alto para ponerle palabras. Entonces eso no hay mayor recompensa. Pues con esa recompensa tan bonita de la que estás hablando vamos a terminar. Inma Mansilla, que es periodista y también escritora de este maravilloso libro, Imperfecto, del que seguramente dices tú muchos nos vamos a ver reflejados y en sus 600 páginas. Te agradecemos que hayas estado aquí en el canal 24 Horas para contarnos tu libro y un poco también la visión de tu vida, ¿no? Y tu filosofía de vida. Muchas gracias, Inma. Gracias a vosotros.